Bueno, buenos días a todas y a todas, vicepresidenta, presidenta de la Red Española de Desarrollo Sostenible, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Ortega Marañón y a este salón de actos, que es el Salón María de Maeztu, que viene a recoger el espíritu de lo que fue en su momento la Residencia de Señoritas. Como saben, este fue la instalación de la Residencia de Señoritas, donde desde 1915 a 1936 se desarrolló el primer experiencia, el primer impulso de la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres en esta casa impulsada por María de Maeztu. Para nosotros, para la Fundación, es todo un honor poder acogerles aquí y acoger este evento y, sin duda alguna, acoger a la vicepresidenta, que no es la primera vez que viene a esta casa, aunque sí a este salón renovado. Ya hace unos años presentamos un número especial de Revista Occidente donde hablamos de la sostenibilidad. La sostenibilidad en esta casa es uno de los ejes vertebrales de lo que es nuestro laboratorio de ideas y de nuestra acción. Tal es así que también tenemos firmado una cátedra para, precisamente, con algo que dijo aquí Teresa, permíteme que te diga Teresa, de la necesidad de construir esas nuevas narrativas para entender qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo sostenible y cuando estamos hablando de transición energética. El acogeros aquí en esta sala, gracias a Leire por elegir la Fundación, nos hace muy felices porque fundamentalmente este tiene que ser un espacio de diálogo, un espacio de creación de ideas, un espacio de confluencia de aquellas personas que trabajan por la transformación de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y sin duda alguna también de la política. Para nosotros es todo un honor tenerles aquí y sin duda alguna saldrán de aquí situaciones muy interesantes y seguiremos trabajando, y aquí por supuesto tienen ustedes su casa para el diálogo. Gracias, Leire, gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, Fede, como siempre, a ti y a la Fundación, no solo por acogernos hoy una vez más, sino también por la colaboración permanente y continua que tenemos con vosotros y vosotras. Muchas gracias, vicepresidenta, siempre por tu colaboración también con la Red Española de Desarrollo Sostenible, que es también tu casa, por supuesto, y también por tu compromiso y tu liderazgo en los temas que hoy vamos a debatir. Gracias a todas las personas, a todas las organizaciones que venís trabajando con REDS en esta, lo que llamamos hoja de ruta, que hoy vamos a compartir, y que ha sido un trabajo de conocimiento colectivo, de inteligencia colectiva, de participación mutua, de intercambio de experiencias y de conocimiento, y que sin lugar a dudas es para nosotros uno de los mayores estímulos en los programas que hemos puesto en marcha en los últimos tiempos. El equipo de REDS le ha puesto mucha ilusión a este evento, que ha querido resumir en un vídeo con el que quiero empezar, porque a veces un vídeo es mucho más gráfico que las palabras que alguien puede decir, y que creo que inspiran muy bien ese compromiso y esos objetivos que nos hemos marcado con esta hoja de ruta. Este proyecto surge hace algo más de un año desde REDS, cuando empezamos a constatar que el despliegue masivo de renovables en el territorio, que es un aspecto clave para lograr avanzar en la transición energética, estaba generando un cierto rechazo en algunos territorios y en algunos sectores de la población. Y también lo que nos dimos cuenta es que se estaba hablando mucho más de los aspectos negativos que de los positivos, y de alguna manera, sin querer dejar de analizar y de visibilizar estos casos de malas prácticas, creímos que era muy importante también poner encima de la mesa los casos donde se estaban haciendo las cosas bien o relativamente bien. Y esta idea de elaborar este documento a partir del diálogo multiactor responde mucho a la filosofía con la que trabajamos desde REDS, que es la antena en España, el capítulo español de una red internacional, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que trabajamos para acelerar y lograr la consecución de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El proyecto Renovables con el Territorio, una visión compartida, tiene como objetivo fundamental crear o co-crear una visión compartida de cómo debe ser el despliegue de energías renovables en España. Va a tener como resultado una hoja de ruta que pensamos presentar al Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico y al IDAE. Al inicio de este proceso hemos hecho una revisión documental de todas las publicaciones relacionadas con este tema,
casos de estudio, casos prácticos, identificación de buenas prácticas para que nos sirviera de base, ¿no?, para al momento de diseñar las temáticas, sobre todo de diálogo. Y hemos también hecho un mapeo de actores muy profundo a fin de poder identificar cuáles son las personas que necesitábamos tener en la mesa para poder tener este diálogo. Como periodista, el proyecto de REDS me ha parecido muy diferente en el sentido en que reunía muchas voces diferentes que normalmente no están juntas en una misma sala, en un mismo acto o incluso un mismo reportaje, ¿no? Teníamos voces de periodistas, pero también de expertos, del tercer sector, investigadores, un poquito de todo, que realmente creo que enriquece mucho las ideas que han salido de estas jornadas. Este mapeo de actores se ha ido enriqueciendo a medida que fue pasando las sesiones, bueno, por un efecto llamada, ¿no? Y también porque fuimos ampliando nuestra visión y ganando diversidad también en la participación. Este proyecto, pues la verdad que nos brinda una oportunidad de trabajo colectivo y un espacio de reflexión, ¿no?, de distintos actores, desde la administración pública, otros actores sociales, ambientales, pues para ver cómo entre todos, como sociedad, podemos avanzar en el desarrollo renovable, ¿no?, inexorable y urgente. El rol del diálogo y las conversaciones en la transición energética, que ya ha empezado, es central. Es central porque esta transición energética tiene que ser por y para las personas, pero también tiene que ser respetuosa con la biodiversidad. Para que esto ocurra, el diálogo entre actores que históricamente no han tenido la necesidad de hablar entre sí es esencial para intercambiar y tener la mejor información posible y poder tomar las mejores decisiones posibles. Las sesiones fueron 4 y las 4 temáticas: la primera de sinergias con empleo, la segunda sobre biodiversidad y paisaje, la tercera sobre gobernanza y la cuarta sobre desarrollo local, han sido elegidas luego de que hayamos contrastado con actores clave como son el Ministerio, también el IDAE y algunas empresas eléctricas, fundaciones y asociaciones medioambientales. Junto con ese primer grupo, por así decir, que utilizamos de contraste, hemos decidido que esas eran las 4 temáticas más relevantes. La primera sesión la realizamos en Madrid. La segunda sesión tuvimos la oportunidad de trasladarnos al municipio de Higueruela, donde pudimos tener la sesión de biodiversidad junto a, bueno, a los casos de prácticos que ocurren en esa localidad. La tercera y cuarta sesión la hemos celebrado en Madrid. Luego de cada una de las sesiones hacemos un trabajo de relatoría muy detallado que compartimos con las personas que han participado para que nos puedan dar su opinión, contraste, comentarios, para poder justamente seguir enriqueciendo. Desde una entidad como la nuestra, como Fundación Renovables, que somos un think tank, un elaborador de ideas, propositivo y demás, necesitamos mucho el feedback de todos los actores y de todas las perspectivas para conseguir dibujar el puzzle, el global, para pues hacerlo de la mejor manera posible. Y este proyecto me ha parecido muy enriquecedor porque me ha ayudado también a ver la perspectiva de otras organizaciones, de otros actores, y poder recopilar cómo podemos enfocar esto de una manera conjunta, entendiendo que somos todos los que estamos en el camino a la transición energética. Lo más apasionante e interesante es el marco de deliberación, el compartir, el saber de otros y el construir. Y lo que está claro es que, bueno, lo que se ha venido trabajando en estos días, en estas sesiones, van a permitir evacuar una propuesta robusta y una propuesta precisamente para que el desarrollo de renovables se haga con consenso y por encima de ello, con retorno al territorio. Tenemos que ir de la mano del diálogo con la sociedad, con nuestros representantes locales, con nuestras comunidades autónomas, con nuestro gobierno nacional. Es fundamental que haya diálogo. Que lo que todos deseamos es que esto tenga un impacto arriba o más arriba, sobre todo en administraciones públicas. Para los que estamos aquí, yo creo que ha sido un aprendizaje y es algo que ya nos llevamos y eso ya tiene algo positivo. Si de aquí somos capaces de generar cierta incidencia en la parte de mi contexto, empresas o organizaciones que conozco sí, otras empresas más grandes que han participado seguro que también, y si las administraciones públicas a veces aspectos de regulación y bases pueden también hacerse partícipes de esto, pues yo creo mucho más positivo. Recibimos mucho, porque el poder participar en estas jornadas y en estas charlas nos hace ver otros puntos de vista. Es muy importante que el pueblo
que si nos van a poner algo, ¿no?, estemos informados desde el principio y podamos opinar. Y yo creo que nuestro punto de vista es muy importante también para los promotores, para todo el mundo. Y esta es la oportunidad de dar nuestro punto de vista. Este año hemos realizado también reuniones bilaterales para contrastar específicamente y con actores específicos los avances de la hoja de ruta. El principal destinatario de la hoja de ruta es el Ministerio de Transición Ecológica y el IDAE, y por lo tanto será entregado a ellos en un formato de documento, pero por otro lado también hemos pensado en una herramienta web para que estos resultados puedan ser utilizados por cualquier otro actor de una forma interactiva y mucho más amable y accesible. Pues aplaudir. Pues aplaudir que se merece un aplauso. Bueno, como resume de forma muy gráfica el vídeo, el objetivo de esta hoja de ruta es, en primer lugar, generar un espacio de diálogo de actores muy diversos y muy distintos que están llamados a sentarse en una misma mesa para compartir un diagnóstico y, a ser posible, también una visión de uno de los retos más importantes que tenemos, no solo como país, de eso vamos a hablar con la vicepresidenta, sino también a nivel europeo e internacional. La gestión de la energía, sin lugar a dudas, pero también todo lo que tiene que ver con el cuidado de la gestión de la biodiversidad, de los espacios naturales y económicos de nuestro territorio, son los retos más importantes que tenemos hoy encima de la mesa, como lo es también la lucha contra el cambio climático. Y por eso, desde la Red Española de Desarrollo Sostenible, nos hemos querido sumar a ese compromiso, que debe ser un compromiso de las instituciones públicas, quienes requieren y quienes tienen que desarrollar el liderazgo público, la regulación suficiente, pero tiene que serlo también de los actores del territorio en su sentido más amplio, de la academia y de la investigación, que nos aportan datos y realidades que nos sirven para hacer estas legislaciones, de los diferentes actores que quieren preservar su territorio, pero sobre todo también quieren aprovechar esos cambios para generar desarrollo económico y social a sus vecinos y vecinas, de los actores locales, los alcaldes y las alcaldesas, que tienen mucho que decir en cómo se hacen las cosas en sus espacios, de la sociedad civil, del sector privado, en definitiva, de un conjunto de actores que no siempre estamos o compartimos, ¿no?, estos espacios. Por eso, una red como la nuestra, que nació con esa vocación, con la vocación de compartir visiones y de trabajar conjuntamente, ha querido llevar ese espíritu, esa metodología y esa forma de trabajar a retos concretos. Y uno de ellos pasa precisamente por acelerar ese proceso de energías limpias y renovables que las leyes europeas y las leyes de nuestro propio país nos incitan a hacer. Pero que sabemos bien debemos hacer de una forma justa, de una forma compartida, de una forma sostenible, ambiental, pero también socialmente hablando, y eso requiere de un proceso de participación en sentido amplio. Por eso esta hoja de ruta lo que pretende ser es precisamente un mecanismo para acompañar a las administraciones y a todos los actores en ese objetivo común. Y con eso queríamos empezar conversando con la vicepresidenta del Gobierno, ¿no?, para que Teresa nos explique un poco esa visión del Ministerio desde el principio. Cuando hemos empujado en la Unión Europea, esta ha sido una legislatura de cambios, de ambición en materia de lucha contra el cambio climático, en materia ambiental, también en materia de energía. Los conflictos que hemos tenido también estos últimos años nos han hecho ver la importancia de la autonomía energética y de la autonomía energética verde y sostenible, y nos ha interpelado a ese proceso de aceleración de un país, de un territorio que tiene que invertir en energías y que tiene que hacerlo además de la forma más justa posible, ¿no? ¿Cuál es la visión, ¿no?, del Ministerio en ese camino que tenemos que recorrer juntos y cómo vamos a hacerlo en los próximos años? Pues muchas gracias Leire, y a todo el equipo de REDS y a todos los que estáis en la sala y todos los que habéis estado participando en esta iniciativa, que yo creo que es muy importante y que viene a abonar un espacio que, a mi juicio, estaba poco trabajado. Yo creo que hoy es
Cabe poca duda sobre la necesidad de transformar nuestro sistema energético, de electrificar al máximo el uso de energía final, de buscar la máxima eficiencia, hacer un uso inteligente del recurso en todo caso, y de aprovechar, de integrar el potencial que ofrecen energías locales y renovables como son las que tenemos presentes en el territorio. Y sin embargo, también cabe poca duda sobre lo que esto representa en el territorio, estando todo el mundo de acuerdo en la necesidad de transformar nuestro sistema energético y contar mucho más con esos recursos renovables que tenemos próximos. Enseguida se suscitan preocupaciones o dudas con respecto a dónde, cómo, de qué manera se hace responsablemente, cómo se puede beneficiar a las comunidades locales, cuáles son los matices y las cautelas que se deben introducir en el desarrollo, de qué forma hacerlo, de forma que no se interprete como una aluvión no gestionable por las comunidades locales. Y aquí es donde, en efecto, hemos visto que el ritmo se ha acelerado, que de hecho se ha planteado un debate en Europa muy complicado y muy intenso. La invasión de Ucrania todavía exacerba más esta cuestión. De repente nos damos cuenta de la gran vulnerabilidad que representa tener una altísima dependencia de Rusia, evidentemente mucho mayor en una muy buena parte del continente en la que no está España, y esto hace que la respuesta sea: aceleremos el proceso de transformación, aprovechemos todo el potencial de las renovables y además hagámoslo reduciendo enormemente todos los procedimientos de permiso y de control para poder llegar a tiempo a lo que en todo caso sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Este planteamiento es el que en un determinado momento se convierte en la lectura imperante en el Consejo de Energía, hasta el punto de que nos encontramos prácticamente solos como país, cuando la inmensa mayoría, y cuando digo la inmensa mayoría me refiero a 26, ponen de manifiesto que en realidad debe considerarse una actividad de interés general que se sobreponga sobre cualquier otra circunstancia. Esto genera tensiones desde el punto de vista político, desde el punto de vista territorial, es más, genera tensiones desde el punto de vista de cuál es la respuesta para cada uno de los Estados miembros, hasta dónde llega toda esa declaración de interés general o cuáles son las limitaciones o la reducción de la participación por parte de las comunidades locales. Obviamente se plantea en un momento en el que empezamos a vivir en España las primeras preguntas, ¿no? ¿Esto qué es? Aquí pasan demasiadas cosas, no nos da tiempo a verlo, ¿cómo lo podemos gestionar? No estamos de acuerdo porque no aprovechamos solamente las soluciones micro o el autoconsumo, los techos y las zonas donde ya ha habido una antropización del espacio. Cosa que a priori resulta muy atractiva. Es obvio que los techos, las zonas antropizadas, la inclusión en polígonos industriales forma parte muy importante de la solución, combinando eficiencia con el empleo, el despliegue de renovables en zonas antropizadas. Tenemos una parte de la solución, pero también es más que probable que eso no resulte suficiente, claro, ¿no? Los números muestran que eso no resulta suficiente y por tanto hay que ver cuál es el planteamiento que se debe llevar a la práctica para poder desplegar instalaciones de mayor tamaño que nos den ese horizonte. Y en estas últimas semanas hemos visto varios días de un altísimo nivel de penetración de energías renovables en nuestro sistema y te hace sentirte orgulloso porque dices, mira, el gestor del sistema es capaz de integrar todo esto y somos capaces de generar todo esto. Pero bueno, esta foto todos los días, en todos los momentos del día, claro, ¿qué representa y cómo se hace y cuáles son los elementos que hay que cambiar y cómo se cuenta con las personas, ¿no? Las preocupaciones ambientales y las preocupaciones sociales. Por tanto, ¿cuál es el planteamiento que se hace desde el Gobierno? Uno, es un objetivo que nos marcamos, nos lo marcamos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima inicial y marcamos con objetivos actualizados y más ambiciosos en el borrador que estamos tramitando en este momento, ¿no? En la nueva propuesta de 2023. Pero también es cierto que aprendemos y estamos convencidos de que es indispensable, por una parte, ser muy cuidadosos con la gestión ambiental y ser muy cuidadosos con la gestión de las personas, es decir, cómo las comunidades locales se sienten partícipes de las decisiones, se sienten beneficiarios de las decisiones o se introducen, insisto, los matices que haga falta. Yo creo que
no se trata de blanco o negro, todo o nada. Habrá casos en los que sea nada y habrá casos en los que se pueda hacer muy tranquilamente, pero en la mayor parte de los casos lo que tenemos es que pensar hasta dónde, cómo y por qué, o en el caso de que sea nada, por qué nada, o en el caso de que se deba salir adelante, seguir adelante, por qué. Y esto no es una reflexión, una visión meramente ingenieril o macroeconómica, ni siquiera es una cuestión vinculada a la disponibilidad de recursos, que por supuesto, del mismo modo que a veces en el agua conviene recordar que el agua está donde está y no se puede trasladar hasta cierto punto, pues aquí pasa lo mismo, el sol, la radiación solar, el recurso solar está donde está, y no es que no esté en el resto de los sitios, pero está de diferente manera, o el recurso eólico está de diferente manera. Ahora bien, ¿de qué forma se puede integrar esto razonablemente? Y de qué forma se puede hacer, insisto, con un nivel de participación muy importante. Así que sí, creemos que esta gestión responsable es capital, esta gestión sobre la base del diálogo es capital, y la necesidad de ir apuntando instrumentos, herramientas que nos ayuden a racionalizar muchas de las decisiones o a facilitar un debate informado también es muy importante. Empezamos con los mapas de sensibilidad ambiental. Pensemos que además nosotros vivimos en un estado complejo, donde los 3 niveles de administración tienen algo que decir, algo que aportar, donde a pesar del peso tan relevante que pueda tener el Estado, se requiere una implicación también muy importante de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que la capacidad que tienen comunidades autónomas y ayuntamientos, como por otra parte también la del Estado, quiero decir, pues no estaba dimensionada para lo que estamos viviendo. De hecho, hace 15 días en París, con ocasión de la celebración del 50 aniversario de la Agencia Internacional de Energía, me impactó mucho que uno de los mensajes de una de las grandes empresas, de uno de los CEOs que estaba allí presente, dijo: mi mensaje a los ministros sería, por favor, refuercen ustedes sus equipos. Lo que estamos viviendo en estos años es súper intenso y no están dimensionados para ello. Por tanto, es capital. Las decisiones también se tienen que tomar en plazos que resulten razonables, sean sí, no o con matices, pero de qué forma se puede hacer todo esto bien. No necesariamente existen tampoco la formación, no solamente las herramientas, sino la formación para integrar todo esto de una vez. Una de las dificultades a la que nos enfrentamos es, bueno, pues vamos a dotar de más puestos de trabajo en esta dirección, y luego pues no hay funcionarios que puedan estar en esos puestos de trabajo porque durante muchos años se practicó una política de reducción de la tasa de reposición, ¿no?, en el empleo público. Es decir, que no es tan sencillo. Al final uno se da cuenta, insisto, que no es solamente macroeconómico, no solamente ingenieros, hay un cambio social en el que se requiere formación, educación, integración en el funcionamiento de las administraciones, y con todo es imprescindible hacerlo, y queremos hacerlo lo mejor posible, es decir, facilitando ese espacio. De hecho, una de las cuestiones que tuve ocasión de compartir con muchos de los que estáis aquí, pero también en la primera comparecencia de líneas de la legislatura en la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso, fue la voluntad de, aprendiendo de lo que habéis hecho e incorporando, espero, lo que habéis hecho, organizar de una forma, digamos, más institucional, espero que no más aburrida, pero bueno, puede ser, no, porque a veces institucionalmente las cosas son un poco más aburridas, un debate parecido a este, es decir, de qué manera, de forma abierta a todos los actores y razonablemente organizada para que sean debates productivos, podemos organizar. En principio tenemos en la cabeza hasta 9 sesiones, ¿no?, empezando en las próximas semanas, cuáles son las recomendaciones y la incorporación para equilibrar razonablemente las preocupaciones ambientales, la mejora de los instrumentos de los que ya disponemos, la síntesis de la información de la que ya disponemos. Una cosa que es muy frustrante es decir, oye, llevamos 30 años haciendo evaluación de impacto ambiental, hay un volumen de información muy notable que está atesorado en el Ministerio, y esto nos debería poder hacer una valoración de qué efecto han tenido las medidas que se han incorporado en esas declaraciones de impacto ambiental. ¿Han sido más eficaces, menos eficaces? ¿Se ha superado, no se ha superado? Bueno, yo creo que aquí hay cosas que son muy relevantes, y esa otra dimensión tan capital que es la dimensión social y el diálogo, no solamente con el territorio, sino los beneficios con el territorio. Y me parece que esto es fundamental, importantísimo, hacerlo con carácter general en toda la
en toda la consecución de los objetivos de energías renovables. Pensemos que quizás es uno de los elementos vertebradores de territorio más importantes, y me parece que es muy importante también el acento con el que se introducía en el vídeo la reflexión de, es verdad, puede haber muchísimos problemas porque obviamente los hay, es una realidad nueva que a pesar de todo pues es mejor esto que no que las personas tengan que meterse en un agujero a sacar carbón, como ha ocurrido durante generaciones, con riesgos de accidentes, o que se inunden valles enteros para un despliegue de gran hidráulica, o que haya chimeneas por las que salen gases contaminantes porque se está quemando carbón y generan impacto en la salud de las personas, ¿no? O sea que yo creo que con todo es una solución que no es inocua, obviamente todo tiene su impacto, pero es la que menos impacto tiene. ¿Cómo podemos hacer para que tenga todavía menos y el que tenga sea positivo, ¿no? Que es ese otro énfasis que me parece que es importante también. ¿Cuáles son no solamente los elementos negativos, sino cuáles son los elementos positivos, las cosas que han funcionado bien, cómo podemos aprender de aquello que ha tenido un recorrido y ha producido, bueno, pues satisfacción en las comunidades locales directamente implicadas, y hasta qué punto eso se puede llegar a categorizar en la normativa o en las pautas o en las directrices y guías que se pueden aprobar. Y hay otro elemento que también me parece importante y al que aludíais, y es que aquí cuenta la perspectiva institucional de las administraciones, incluida la parte regulatoria, cuenta la perspectiva de las comunidades locales y de los actores locales. Esto es capital, pero es imprescindible también que cuente y que se integre desde el primer día en el planteamiento de los promotores y de los desarrolladores. Es decir, que es muy difícil imaginar que en esto no se pueda conseguir yo diría una incorporación natural desde el primer día. Oiga, si usted tiene voluntad de dedicarse a esto porque le parece que es razonable y que es un buen negocio, es una actividad que tiene sentido, incorporemos desde el primer momento el que las condiciones en las que esto se tiene que desarrollar ha de proteger al máximo ecosistema, pero sobre todo también contar con las comunidades locales, porque usted es el último que llega aquí y a ver cómo lo hacemos. Y en cuanto entramos en esto nos damos cuenta de que además de los grandes titulares, las grandes categorías, enseguida llegamos a una casuística pues mucho más compleja y que merece mucho tomarla en consideración y tenerla presente, ¿no? Decías, vicepresidenta, que este reto que tenemos entre manos, que es un reto complejo, tiene muchas dimensiones a la vez, ¿no? Y que requiere de esa mirada a través de un caleidoscopio que sea capaz de ponerte el zoom en lo social, lo ambiental, lo económico al mismo tiempo. Eso no siempre es fácil. De también integrar esas dos miradas que habéis integrado en el plan, ¿no? de la lucha contra el cambio climático y de la gestión de la energía, siendo muy conscientes de que el 75% de las emisiones de CO2 vienen precisamente, ¿no? Hoy por hoy de la energía o de la matriz de energía que todavía hoy tenemos y por tanto la necesidad de cambiarlo, pero que requiere sobre todo también de un acompañamiento social. Y todos sabemos, lo decías muy bien, ¿no? que hace falta que la ciudadanía esté informada y que participe en la medida de lo posible de esta transición que le afecta directamente y que no siempre es fácil. Por eso desde REDS hemos querido poner también el acento en aquellos ejemplos que son positivos, porque no siempre se habla de ellos y creo que estimulan también a la comunidad a saber que hay ejemplos de inversión en energías limpias que han sido respetuosas con la biodiversidad, que han traído un progreso económico y social a sus ciudadanos, y también las hay negativas de las que tenemos que aprender y tampoco tenemos que ocultar, ¿no? Esa gestión del conocimiento para poder avanzar. A mí me gustaría preguntarte, en esta experiencia y con estos debates que a veces tenemos en los medios de comunicación y muy interesados por determinados sectores también que quieren frenar este desarrollo y este proceso, ¿cómo podemos hacer, ¿no? para profundizar más en ese conocimiento de la ciudadanía de estas necesidades y de los beneficios de ese tránsito, incluida la salud, como tú bien decías, ¿no? ¿Cómo podemos, entre todos, profundizar más en esa dirección para que nos acompañe una ciudadanía que debe acompañarnos en esa transición?
Yo creo que aquí hay que ser muy explícitos y además hay que explicarlo con mucho detalle. El otro día, en un diálogo parecido con otros dos compañeros que podrían estar aquí, hablábamos de algo que hace muchos años que se repite, cómo combinar el miedo al fin del mundo con el miedo a fin de mes. Exacto. Y cómo responder simultáneamente de forma positiva al miedo a fin de mes, construyendo una reducción de las amenazas con respecto al fin del mundo. Y esto es particularmente importante en este caso. Yo creo que una muy buena parte del empleo y de la actividad económica que está desarrollándose en nuestro país tiene mucho que ver con la transformación que estamos viviendo en el ámbito de la energía. No se trata de cambiar, esto me lo habréis oído decir muchas veces, solamente el color de los electrones y las moléculas, se trata de pensar desde el punto de vista industrial. Si estamos pensando desde el punto de vista industrial y de servicios, se trata de pensar cuáles son las cualificaciones profesionales, las características que debe tener nuestro mercado laboral para estar preparados, no solamente para responder a las necesidades de hoy, sino para activar todo el potencial de inteligencia colectiva para responder a las necesidades que hoy no sabemos contestar y que serán mañana y pasado mañana. ¿Qué impacto tiene eso en nuestras facturas energéticas? ¿Qué impacto tiene eso en la calidad de vida en nuestras ciudades o en nuestros hogares? ¿Qué impacto tiene eso en los ecosistemas y en la biodiversidad y en la mitigación o preparación frente a los efectos del cambio climático? Yo creo que aquí hay una parte en la que es muy importante ser muy explícitos. Hay una segunda parte, como decía antes, que se trata de poner de manifiesto la información de la que ya dispone la Administración, y esto os aseguro que para mí es una de las grandes frustraciones. Ya lo viví como secretaria de Estado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora me pasa un poco lo mismo. Ponía antes el ejemplo de los 30 años de declaraciones de impacto ambiental. Yo digo, pues esto es un tesoro, o sea, esto vamos a ver de qué manera se puede sistematizar todo esto. No diré demos al botón de la inteligencia artificial y que nos diga qué es lo que hay que hacer, pero a lo mejor sí podemos sintetizar mucha de esta información y hacerla obvia, hacer evidente qué cosas han funcionado y qué cosas no. De qué manera hemos sido capaces de ir perfeccionando y mejorando. Hoy sabemos, efectivamente, tendidos eléctricos y llaves, pues hay cosas que nos permiten saber cómo hacer mejor todo este despliegue de cables que sabemos que serán necesarios para poder transportar la electricidad o para poder interconectarnos con terceros y por tanto diluir los efectos en un mercado que tiene que estar en equilibrio permanentemente, ¿no? entre oferta y demanda, entre productores y consumidores. Esta es una primera parte, de qué forma podemos ofrecer información fidedigna, clara, que nos permita además hacer una valoración y una evaluación que no solamente depende de la Administración, sino de terceros, que nos puedan ir proyectando y ayudando a entender cuáles pueden ser las necesidades de almacenamiento en un determinado momento, cómo puede evolucionar el rendimiento de determinadas instalaciones con temperaturas diferentes o con demandas diferentes que van evolucionando por razón de actividad económica, pero también por razón de demanda en nuestros hogares, mejor o peor aislados o sometidos a mayor tensión como consecuencia de las temperaturas. Es decir, que yo creo que hay una parte de sistematización y puesta a disposición de los ciudadanos de la información que es muy importante, y esta es una tarea que debemos desempeñar nosotros porque eso luego generaliza una capacidad de análisis. Y hay otra cuestión que también me parece importante desde el punto de vista regulatorio, y es cómo hacer fácil las cosas. Y esto no siempre es sencillo. Una cosa que hemos aprendido, y en esto nos ayudó mucho un proceso que no es exactamente lo mismo, pero que es interesante desde el punto de vista de la incorporación de enseñanzas, y he visto que aparecía ahí Begoña en el vídeo y veo a Ana Belén en la sala, ¿no? Vamos a ver, si yo tengo que transformar un territorio, y en nuestro caso era cerrar, no quedaba mucho carbón, pero quedaba carbón, y quedaban térmicas de carbón. Sí, sí. Y se ha procedido, yo diría, lo que ha sido una reconversión de gran calado, y esto requiere un acompañamiento en el territorio, un diálogo en el territorio, pero también que desde aquí además reitero mi felicitación al equipo, porque yo creo que lo ha hecho muy bien, y al movimiento sindical y a las comunidades locales que han participado de forma muy constructiva, porque no es sencilla un proceso de transformación de algo que ha supuesto durante generaciones la riqueza del entorno, ¿no? Pero entonces, ¿qué cosas hay aquí que pueden ser relevantes? Bueno, pues si hay un bien escaso, como es el acceso a la red eléctrica, ya está bien de que sea el primero que llega, se lo queda, bloquea, y luego ni siquiera se sabe si lo va a gestionar o no. Vamos a ver si podemos favorecer
un acceso a la red eléctrica en el que haya otros valores, que no solamente sean precios, sino que haya una toma en consideración del impacto positivo que pueda tener para las comunidades locales, o una mejor integración de variables ambientales o de perspectiva. Mira, hoy sale información pública el Real Decreto por el que se regula el desarrollo de la eólica offshore. Pues también, evidentemente, sale información pública, vamos a ver y tal, pero también de qué forma puede beneficiar y puede integrar las aportaciones que pueden hacer las comunidades locales. Ya hicimos una planificación, allí no estaba, en tierra nos lo encontramos ya todo activado, pero en el mar teníamos una capacidad de empezar desde el principio, donde puede haber afección y por tanto no, y afección que era afección ambiental, porque podían ser rutas de migración de aves, pero también de cetáceos, o podía ser una necesidad de tomar en consideración o de fondos marinos, podía haber también una necesidad de tomar en consideración necesidades de transporte marítimo o necesidades de seguridad, es decir, muchas cosas, ¿no? Entonces había una capacidad de ordenación ex ante que no hemos tenido en tierra, pero luego hay una obligación nueva, porque esto no existía antes, de tomar en consideración otras variables que nos permitan ponderar, insisto, más allá del precio, cómo queremos desarrollar todo esto, ¿no? Yo creo que esta forma de hacer una revolución industrial, porque en el fondo la revolución energética que estamos viviendo es una revolución industrial, con herramientas nuevas es capital. Nos quedan muchas cosas por hacer, porque esto también lo vemos en el mapa. Este es un mapa que cambia mucho. El mapa que hemos conocido tradicionalmente, si las grandes fuentes de generación de electricidad estaban vinculadas a puertos o a grandes presas, pues ahora resulta que están vinculadas al sol y el viento, y eso probablemente genera una demanda de proximidad para grandes consumidores intensivos en electricidad, ya sean industriales o ahora también, que está muy de moda, ¿no? Todos estos centros de datos. Bueno, pues ¿qué beneficios dejan el territorio? ¿Cómo? Exacto. ¿Es posible aproximar oferta y demanda para ahorrarnos parte del transporte? Bueno, pues son preguntas que estamos intentando abordar, yo diría, sobre la marcha y a pasos agigantados. Y mi principal conclusión es que, más allá de que los técnicos del Ministerio, el apoyo externo que pueda haber desde el punto de vista del entendimiento, del conocimiento, de la información de las comunidades académicas o comunidades de think tanks y dedicadas a la reflexión, es clave entender que esto no es, insisto, exclusivamente de ingenieros, macroeconómico, o diría de solvencia intelectual. Requiere una implicación emocional, social, una participación de los territorios para que la mejor opción, que a lo mejor no es la superóptima desde el punto de vista de lo que te daría el algoritmo, sí lo sea por la capacidad de acogida y por el aprovechamiento que pueda representar para las comunidades locales. Sí, al final una gestión del conocimiento que no es solo la que se genera en las administraciones, que es muy importante y tenemos que saber aprovechar quizá mejor, ¿no?, de otros ejemplos, sino también la que se genera en el territorio, incluso en el conocimiento, ¿no?, cultural, colectivo, socioeconómico, que es tan importante. Desde esta hoja de ruta, vicepresidenta, no te queremos quitar más tiempo, sabemos que tienes una agenda muy apretada, y también en el proceso que hicimos también de forma compartida con la Asamblea por el Clima, también nos dimos cuenta que cuando la ciudadanía tiene acceso a una información clara, diseminada, cuando tiene oportunidad incluso de contrastarla con expertos y discutirla, es una ciudadanía que se convierte al final también en activistas, ¿no?, de estas hojas de ruta, y por ahí también queremos seguir transitando. Me gustaría acabar para despedirte con un mensaje de futuro relacionado también con el contexto internacional y con Europa, ¿no? Decíamos que el 2023 especialmente ha sido un año
de enormes avances en lo legislativo, en materia de biodiversidad, en materia de energía, de clima, también en materia de contaminación del aire y de la salud. Pero bueno, todos sabemos que hay riesgos serios de futuro, ¿no? Entonces me gustaría un último mensaje tuyo, un poco de hacia dónde crees que tenemos que caminar en los próximos años en el ámbito internacional y europeo, con todos los elementos que tenemos encima de la mesa. Pues me vais a disculpar que le dedique 20 segundos a un mitin, a reivindicar con orgullo y contundencia lo que estamos haciendo. Es decir, creo que el panorama muestra bochornosamente lo que ocurre en nuestra frontera este, lo que está ocurriendo en el debate americano. Tenemos elecciones en junio. Yo quiero saber en los programas electorales de las elecciones que se celebran este año a nivel mundial, que todo el mundo utiliza mucho el dato de la cantidad de habitantes de este planeta que están llamados a las urnas este año, ¿cuánto está vinculado a este debate? Porque me parece absolutamente capital, crucial. A veces somos un poco bipolares, ¿no? Nos preocupamos mucho, pero luego se nos olvida cuando vamos a votar. Perdón, ¿nos preocupa o no nos preocupa? Yo creo que es muy importante ser conscientes de hasta qué punto nos estamos jugando situaciones que serán extraordinariamente complicadas en el tiempo por venir. Hay un movimiento que viene de la sociedad civil y que a mí me parece que es fundamental respaldar, porque lo comparto plenamente, que reivindica con orgullo la acción y la necesidad de dedicar muchos más recursos a invertir desde ya, no a gasto de presupuesto público, a invertir desde ya en una transformación anticipada. Cuanto antes ocurra, menos costes habrá, más oportunidades habrá y más, yo creo, sólida será la capacidad de respuesta. Esto nos debe beneficiar como europeos, pero también nos debe posicionar de forma mucho más constructiva en la construcción de alianzas con terceros. Y esto también surge con mucha fuerza. Estos años hemos oído cosas que hasta ahora no aparecían con esta contundencia, ¿no? El debate sobre la autonomía estratégica y el acceso a materias primas críticas. Pues claro, es capital el acceso a materias primas críticas, pero no podemos sustituir una dependencia importantísima de combustibles fósiles por una dependencia importantísima por otras materias primas críticas. Ahora bien, si esas materias primas críticas están concentradas en determinados sitios, también es una oportunidad de impulsar aquello que en otro tiempo fue tu objeto de dedicación. Y que trabajamos conjuntamente. Del co-desarrollo, es decir, de qué manera se facilita que haya un desarrollo mucho más solvente y no solamente el componente extractivo y exportador en países que están llamados a necesitar grandes volúmenes de inversión en energía, en acceso a agua potable, en agenda urbana y demás. Entonces, yo sí creo que hay una oportunidad que requiere una determinación muy grande, porque es verdad que se trata de transformar muchas cosas simultáneamente, pero que es hora de exigirlo con mucha contundencia, ¿no? Me parece que es una oportunidad maravillosa desde el punto de vista de las generaciones como personas, como seres humanos que somos, pues no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir en su tiempo útil, profesional y vital oportunidades de cambio tan intensas y tan notables como estas, y vemos mucho maremoto alrededor. Pues yo creo que hay que navegar en estas aguas turbulentas, pero ser muy claros y contundentes con respecto a cuál es el puerto al que queremos llegar. Exacto, con ese mensaje del puerto hacia el que llegar y la responsabilidad también generacional, ¿no? Que también nos ha tocado vivir en este tiempo. Una vez más te ponemos a disposición todo este espacio de trabajo para esas sesiones que comentabas, ¿no? Que desde el Gobierno queréis abrir precisamente para hacer más participativo el Ahí os queremos a todos, contando todo esto que habéis resuelto, y esto lo recibiremos con la hoja de ruta. Os haremos entrega de la hoja de ruta, pero sobre todo, una vez más, ese espíritu de gestionar espacios donde trabajemos y caminemos conjuntamente para que esa transición sea, para empezar, pero sea sobre todo justa, ambiental y socialmente hablando. Muchas gracias, vicepresidenta, siempre por tu participación. Y ahora vamos a dar paso a nuestros compañeros de REDS para que profundicen un poco en la herramienta y en el proceso que hemos trabajado. Gracias. Muchas gracias.
¿Se me oye ya? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Leire y a la vicepresidenta por estas palabras que nos han enmarcado, ¿no?, también el contexto y la motivación de este trabajo que llevamos haciendo con muchos de vosotras y vosotros en estos últimos meses. Mi nombre es Candela de la Sota, soy la directora de REDS, la entidad que ha estado impulsando este proceso, y estoy con David Ribó, que también es una persona que colabora con nuestra organización y es también investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a, los dos, en 10 minutos, 15 minutos, y seremos breves, vamos a presentar el resultado de este proceso, ¿no?, del que hemos estado hablando. Como veis, se trata de un espacio web que recoge unas 50 propuestas de cambios legislativos y también propuestas de buenas prácticas que hemos ido extrayendo de estos procesos de diálogo que hemos ido manteniendo y que también hemos ido enriqueciendo, pues, a través de una revisión documental bastante extensa. Como veis aquí en la pantalla, esta hoja de ruta va a abordar las diferentes etapas de los procesos, de los proyectos de generación eólica, terrestre y también solar fotovoltaica, que son el diseño, la construcción, la operación y el desmantelamiento, y también una serie de prácticas que le hemos llamado otras prácticas porque son prácticas que van más allá de una etapa concreta y que son integrales de todo el proceso. También las medidas están agrupadas por las áreas temáticas que responden a las diferentes sesiones que hemos ido teniendo, que son biodiversidad y paisaje, desarrollo local, empleo y gobernanza. Para cada una de estas propuestas, y quizás si pinchamos en alguna de ellas sale, podemos ver qué es lo que detallamos, ¿no? Tenemos una justificación del porqué de esta propuesta, qué es lo que proponemos y cómo creemos que se tiene que implementar. También qué serie de inconvenientes, dificultades o retos nos podemos encontrar a la hora de aplicarlas, y un ejemplo práctico que ilustra cómo se puede llevar a la práctica esta propuesta. Y la parte inferior es la que distinguimos si es una propuesta de cambio legislativo o una buena práctica, a qué tipo de tecnología responde, quién sería el agente responsable, a qué área temática corresponde y también si creemos que es una medida en la que los impactos se van a percibir en el corto, en el medio o en el largo plazo. Como lo hemos organizado, el corto plazo nos lo imaginamos de aquí a 2025, el medio entre 2025 y 2030 y el largo más allá de 2030. Y también cuál es la prioridad, ¿no?, clasificando entre media, alta o baja. Estas propuestas tienen un enfoque muy práctico, hemos querido ser bastante concisos y también para que realmente lo que busca estas medidas es asistir a al proceso tanto de planificación o de decisiones un poco más estratégicas, pero también hay medidas que son muy prácticas y que pueden tener que ver con procesos muy operativos o muy del día a día. Tenemos también unas medidas que están definidas con tal nivel de detalle que son concretas, pero a la vez también dejan un margen para que se puedan adaptar a cada contexto y a cada proyecto local. Si podéis poner, Ale, el QR, bueno, aquí en el QR va a aparecer el espacio donde podéis acceder a esta herramienta. Os decimos que está bastante avanzada, pero todavía estamos en proceso porque hemos estado recibiendo, y aprovecho para dar las gracias, muchas contribuciones en estas últimas semanas. Entonces, bueno, es un proceso que vamos a seguir puliendo en los próximos días. Así que sin más dejo la palabra a David, que va a hacer un poco de lupa o va a hacer un poco de zoom en un par de medidas para que podáis también tener un poquito más de detalle de qué es lo que incluye este espacio. Sí. Bueno, hola, muchas gracias a todo el mundo por estar y sobre todo muchas gracias a todo el mundo que ha ayudado también a que esta hoja de ruta haya ido ganando riqueza en matices, en ejemplos concretos, en buenas prácticas, en casos, etcétera, ¿vale? También me gustaría dar las gracias a la vicepresidenta porque ha introducido muchos de los temas que queríamos comentar y muchos de los temas que realmente están recogidos en la hoja de ruta, ¿no? Voy a comentar dos casos muy rápidamente y por no coger más tiempo. El primero de ellos es un caso que nos parece bastante interesante y que lo ha comentado, que es el desarrollo de una plataforma al final de datos abiertos para monitorizar los impactos sobre la biodiversidad de las diferentes plantas renovables. Es un caso que
recoge esa idea de la inteligencia colectiva, la importancia de los datos y de la importancia de la información a la hora de cómo desarrollar y mejorar los procesos que tenemos, ¿no? Sabemos que hay muchísima información, pero no siempre es pública, no siempre está disponible, no siempre está sistematizada, y creemos que esta capacidad para estandarizar cómo se reportan todos los impactos, qué tipo de impactos y dónde ocurren los impactos pueden ser muy útiles en diferentes ámbitos, desde para las empresas para comprender dónde sí, dónde no o qué cosas mejoran las situaciones, para la ciencia para conocer y mejorar el tratado de datos y a lo mejor hacer preguntas que no se pueden hacer sin el acceso a estos datos, que tan difíciles de conseguir son muchas veces, pero que a la vez vemos el potencial que tienen cuando se abren, como en otros casos. Y también esta idea de la sistematización y homogeneización de cómo se reportan los datos. Obviamente comprendemos que esto, por ejemplo, tiene una serie de inconvenientes, como puede ser la complejidad de crear estas webs, las dificultades de estandarizar todos estos procesos de reporte de datos, las particularidades de diferentes casos y los diferentes niveles administrativos. Y en un segundo caso, y me gustaría dar las gracias a Isabel porque al final es muchas partes, ella es la que ha estado ayudándonos con todos estos casos, todos los casos de Higueruela, ¿vale? Nos gusta también mucho la idea de apoyar a los municipios en el uso de los recursos que tienen y los recursos que llegan debido a las plantas renovables. Como sabéis, al final las plantas renovables suelen dejar un importante aumento en el presupuesto municipal, especialmente relevante en pequeños ayuntamientos debido a los impuestos de IBI y CIO. Pero muchas veces estos ayuntamientos, como hemos dicho previamente y como también ha comentado la vicepresidenta, no tienen el personal para poder abordar todos estos problemas o no tienen los mecanismos y los instrumentos para poder conseguir que todos estos recursos que de repente están llegando a los municipios sean empleados y catalizados para desencadenar nuevas inversiones, facilitar la creación de programas y ver y que la sociedad de los municipios vea estas transformaciones y estos cambios, ¿no? Entonces, al final, esta propuesta, un poco lo que intenta plantear, ¿no?, son tanto mecanismos como facilitar la contratación de agentes de desarrollo local a nivel municipal, la creación de facilidades para cofinanciar ciertos programas, puedan estar disponibles y se les facilite a estos municipios y que al final no sea como en el caso de Higueruela, que con mucho trabajo y con dificultades y tirando para adelante proyectos que son complicados muchas veces, no sea un caso único y relevante y el cual darle las gracias, sino que sea algo mucho más generalizado, que todos estos recursos realmente puedan tener un retorno al territorio de una forma más sencilla, ¿vale? Yo con esto acabo, hemos hecho 2 ejemplos, tenéis alrededor de 50 más, la idea es que la hoja de ruta esté viva y podamos irla acabando, irla mejorando, ir incluyendo nuevas acciones. Tenemos una serie de acciones que después de las entrevistas y contrastes bilaterales incluiremos en los próximos días. Y de nuevo agradecer y dar la palabra a Candela. Muchas gracias, David. Pues nada, ya para cerrar un par de minutos y después tendremos la oportunidad de tomarnos un vino, creo que fuera, ¿no?, en el jardín. O sea que muy brevemente, para ajustarnos también al tiempo, comentar que desde el equipo impulsor de esta iniciativa esperamos que la aplicación, ¿no?, de estas propuestas, al final el último impacto de esta hoja de ruta sea una mejor aceptación social de los proyectos por parte de las comunidades locales y también otros agentes implicados. Este grado de legitimidad o de legitimación social es lo que se conoce como licencia social y que a veces quizás puede parecer un poco intangible y puede ser algo que no se tiene tan en cuenta, pero al final las implicaciones prácticas, financieras e incluso legales pueden ser muy importantes, ¿no? Y creemos que de esta manera, mostrando acciones y ejemplos concretos, podemos contribuir a aumentar el conocimiento y también a sensibilizar no solo a los agentes que estamos implicados en este despliegue, pero también a la sociedad en general, ¿no? Poner encima de la mesa estas buenas prácticas creemos que es muy interesante porque puede inspirar, puede ayudar a que estas buenas prácticas sigan mejorando, se sigan replicando, ¿no? Y que de alguna manera veamos de forma colectiva que un proceso de despliegue que sea compatible con los ecosistemas, con la protección de la biodiversidad, pero sobre todo que también sea una medida de impulso al desarrollo rural, es posible, ¿no? Y con esta manera de mostrarlo de una forma muy concreta y muy
muy tangible. Y ya para terminar, quiero agradecer el esfuerzo pues, al equipo, como digo, el equipo promotor, personas de Reds, pero también de Insta Juridic, del proyecto Eudemont, de Acerca Comunicación, por todo el trabajazo que hemos estado haciendo. También muchísimas gracias a todas las personas, muchas que estáis aquí, ¿no? Que habéis estado participando en todas las sesiones, con todas vuestras ideas y con toda vuestra energía y vuestra motivación, que ha sido, creo que algo muy bonito también y que algo que hemos recogido, que el ambiente que se ha generado en todos estos diálogos ha sido muy motivador. Por eso nos gustaría invitaros a seguir participando en las siguientes fases de este proceso. Ahora tenemos esta hoja de ruta y es importante seguir dándole vuelo y seguir consiguiendo que esto que hemos escrito aquí se lleve a la práctica, y nos gustaría poder seguir contando con vosotros. También muchísimas gracias a la European Climate Foundation, que nos ha apoyado económicamente en esta iniciativa, pero también Gonzalo ha estado todos los días en todas las reuniones y ha formado parte al final una persona más del equipo, así que muchísimas gracias también Miriam y Gonzalo, y por supuesto también muchas gracias al Miteco y al IDAE por todas estas sesiones de contraste que hemos tenido con ellos, y gracias a la vicepresidenta por haber estado hoy aquí. Así que nada, seguimos en el vino y nos seguimos viendo en las siguientes invitaciones.